Nosotros somos el grupo 4 y hoy estamos aquí para discutir, bueno, esas preguntas que se dejaron de incógnito al inicio del semestre y cómo hemos cambiado nuestra perspectiva pues a lo largo de toda la clase en sí. Entonces la primera es, ¿los animales hacen arquitectura? Bueno, yo creo que respecto a eso, la verdad, mi opinión no ha cambiado mucho. En verdad siento que los animales como tal no piensan lo que hacen desde el punto de vista arquitectónico, sino que más bien lo hacen desde una perspectiva como más instintiva. Tal vez nosotros sí podemos darle el carácter arquitectónico a ciertas cosas que ellos hacen, pero en verdad, como hemos visto a lo largo de la clase, decir que hacen arquitectura va con un significado mucho mayor al que nosotros pues en un principio pensábamos. Entonces es algo más profundo de decir sí, los animales hacen arquitectura porque hacen espacios que nos llaman la atención, sino que en verdad eso va cargado como una historia y un origen más importante. Exacto, a mí me parece que algo muy importante en cuanto a la arquitectura es que precisamente esta tiene un significado. Y más allá, digamos, de ser algo instintivo, es algo que el hombre ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y en cierta medida es como una cultura colectiva que se va acumulando y que a lo largo del tiempo no necesariamente, por decirlo así, va avanzando, porque pues el significado de avance también es como muy complicado, sino que va cambiando y es algo que cada vez se va desarrollando más o inclusive se va desarrollando menos. Entonces yo creo que más que todo es que la arquitectura tiene un significado y tiene, o sea, tanto una intención como un fin. Entonces, a partir de esto, pues los animales dentro de su capacidad racional, no, o sea, yo considero que no hacen arquitectura porque la arquitectura implica muchos más aspectos y conceptos y digamos que la arquitectura sí trae, digamos, como llevar a cabo todo lo que ya se traía y irlo acumulando. Entonces, en este sentido, me parece que la arquitectura es como ese conjunto de recuerdos y de memorias que a la vez tienen un significado y que tienen como un fin. Además, pues también considero que puede que los animales realmente hagan su medio, por así decirlo, con un fin, porque realmente es el fin como también de su comodidad, su supervivencia, su instinto. Más sin embargo, lo que es como tal el pensar en hacer arquitectura no puede ser como tan lograble, en el sentido de que es más como pensar en los sentimientos, en el sentido, en la experiencia, en el ser, y porque vienen siendo tradiciones. Es como mirar también cuando ya somos capaces de ver que el mundo no es solo un refugio, sino que uno puede crear más sensaciones con él. Yo diría pues que los animales hacen como tal un principio, como sí, algo muy primitivo de la arquitectura. Hacen algo muy básico, y lo que dicen como mis compañeros es como que hacen algo realmente instintivo, pero la arquitectura pues sí es algo más allá, que tiene como tal un fin, pero más que un fin tienen como un significado, representa algo para el hombre, que es el que llevó como a evolucionar más esto y el que le dio ya como un uso a la arquitectura, y para el ser humano pues ya significaba algo. Entonces pues diría que los animales pues no hacen arquitectura, pero hacen algo instintivo que es como un principio o un origen de esa arquitectura. Sin embargo, opino que ese principio y como ese origen que ellos hacen realmente es muy rescatable la manera en que lo logran, porque nomás ver las colmenas de las abejas, ver todos los túneles y canales que hacen las hormigas para su conexión, para alimento, para la abeja reina, qué sé yo. O sea, no son cosas que uno hace, o sea, no son cosas a la ligera. Al fin y al cabo eso tiene su lógica y tiene su pensamiento. Pues que ellos lo piensen más como por la manera del instinto y que ya vienen cada uno de ellos, pues sí. Pues en efecto me parece que es algo que sí requiere como ciertas cosas que uno le hace cuestionarse, como qué está detrás de todo eso. Pero al fin y al cabo me parece que, digamos, todos los animales dentro como de sus especies, de sus razas, responden a un mismo patrón. Es decir, las arañas, no sé, constituyen sus telarañas
de cierta forma, las abejas hacen sus panales de cierta forma. Y digamos que más allá, o sea, yo sí no considero que sea como ni cerca al origen de la arquitectura, sino me parece algo mucho más instintivo que no necesariamente envuelve a la razón en su totalidad, Pero, o ni en sea, su parcialidad. Entonces, a mí me parece que más allá de que sí, o sea, se constituya un lugar habitable o se constituya un refugio, no me parece que esto sea arquitectura, ni que sea su principio. En efecto, sí es algo muy, digamos que uno dice como unos seres tan pequeños, unos seres que consideramos tan inferiores con respecto a nosotros puedan hacer esto. Sí es rescatable y digamos que uno puede admirar muchas cosas de ahí, pero no me parece que en efecto ese sea el nexo entre construir un refugio por instinto y la arquitectura, porque la arquitectura, como yo dije, como lo he entendido, más que un instinto, más que una necesidad, es como un fin. exacto, pues lo que estoy diciendo es que es más que todo que el hombre pues vio esto tan instintivo y lo llevó más allá, lo evolucionó y por eso lo llevó a significar algo, a hacer algo representativo, no solo a hacer algo por sobrevivir, sino algo con un fin y algo como con una esencia, ¿sí? Pues no sé, eso es como lo que yo opino. Algo también que quería mencionar, pues veamos también a lo largo de la clase que definir como tal el origen de la arquitectura es difícil, pero digamos, podríamos decir que también esos espacios que nosotros creamos son espacios, como bien lo decían, con un fin, y ese fin podríamos definirlo como también que sea el lugar de rito. Y decíamos también, por ejemplo, en algunas clases que era el lugar donde las personas como que traían a los muertos a esos espacios, y eso ya también como que implica unas consideraciones de tener conciencia de la muerte de esas personas que se fueron, que ya no están con nosotros, pero de que de cierta forma las podemos traer con nosotros. Y no sé si los animales tienen como esa conciencia de la muerte. Entonces, no sé, ahí también entraríamos en un debate. ¿Tienen esa conciencia? ¿Pueden hacer arquitectura para traer a esos como seres? Pues es como ilógico llegar a pensar en eso. Entonces también es como otro argumento para decir que los animales no hacen arquitectura. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿la arquitectura es producto del instinto? Bueno, en parte considero que en un inicio para el hombre pudo haber sido como el instinto el que lo haya hecho como refugiarse, como crear las primeras, no sé, simplemente el hecho de estar en una cueva, pero a través del tiempo considero que la arquitectura se ha vuelto más algo como de simbolismos, algo más de sensaciones, como de experiencias, tanto a tener simplemente un techo donde estar y refugiarnos del exterior. Entonces pensaría que en un inicio pudo tener como su punto de partida, más el hombre tomó la conciencia de los espacios en el momento en el que se dio cuenta de que no todo era, ¿cómo decirlo? No todo era como escapar del mundo, por así decirlo. Pues sí, yo quiero agregar a esto. Para mí no es producto del instinto, pues por lo que dije anteriormente, que involucra muchas más cosas. También, pues como le dice mi compañero, involucra las sensaciones y es algo ya mucho mejor pensado, pero pues realmente no es producto del instinto. Bueno, yo creo que algo ahí también que cabe mencionar. Yo no siento que en un principio haya surgido del instinto. Yo siento que el hombre buscaba también refugio en el mismo mundo. Digamos que ya como crear el espacio surgió más como, sí, como establecer el afuera, como que hará la permanencia del lugar. No tanto, o sea, no es que haya sido como una evolución del espacio, sino más bien como una acción que surgió en el momento en el que quisieron establecer ese mundo definitivo, no tanto como una evolución. Yo siento que en lo que nosotros denominamos arquitectura, en efecto, no es por instinto. Pero digamos que ese instinto, pues bueno, hizo como caer en cuenta al hombre de sus necesidades básicas
primordiales. Y a partir de ahí, digamos, a partir como de ese desarrollo que se va dando de manera como, Simultáneo. no, como progresiva. Digamos que a partir de ese avance progresivo, el hombre va desarrollando en sí lo que es el concepto y lo que es la idea de arquitectura, que sí puede iniciar de una necesidad básica, puede iniciar de un instinto, pero en efecto lo que consideramos arquitectura no es un instinto. Entonces, pues en esa medida me parece que el hombre al lograr salir del mundo, como lo hemos analizado, ahí es cuando se diferencia de ese instinto y es donde pasa esa línea de ser más allá de un refugio a ser arquitectura. Y ya. Yo tal vez también, digamos que podríamos considerar instinto ya también como en tiempos más cercanos, porque digamos, antes digamos, los espacios tenían un fin muy específico y digamos muy ceremonioso, en cambio... Sí, muy ceremonial. Pero en cambio ahora, digamos, tiene como que cumplir unas necesidades mínimas que el hombre necesita, entonces ya los espacios sí van como más al instinto de, bueno, necesito ciertas necesidades, mi instinto me obliga como a cumplir o a llenar esos espacios, entonces ahí ya la arquitectura cumple como una nueva función, entonces digamos que el instinto también ha generado que la arquitectura cambie. Pero es tu instinto el que te hace como organizar esos espacios. Pues no tanto como organizarlos, pero sentir la necesidad de tenerlos. O sea, si tú necesitas, digamos, un lugar para socializar, la arquitectura te lleva a crear ese espacio también. Pero eso es más como a la construcción de una arquitectura más cercana. Pero es que, digamos, o sea, como el acto de socializar en un espacio físico no es una necesidad en sí. Yo considero que socializar sí, pero no por decirlo así, como una reunión. O sea, eso me parece que ya se va más al lado de los ritos y, bueno, como al lado de esta parte, en el cual ya las personas dentro de un espacio físico empiezan a desarrollar lo que pues, ellos denominan cultura. Pero eso ya es más allá, es mucho más, o sea, en la línea de tiempo es como mucho más avanzado que en sí el instinto. Sí, bueno, o bueno, por animales. ejemplo, no sé, un lugar donde te puedas pasear o puedas cumplir como tus necesidades mínimas de higiene, digamos, eso hace parte de tu instinto, necesito satisfacer esa necesidad de estar, no sé, como limpio, higienizado, y necesito un espacio, pero ya van como como a pensamientos más modernos, ¿no? Pero como por eso mismo, o sea, en la actualidad se puede pensar como necesito un lugar donde asearme, tengo que buscar un baño. Pero en tiempos atrás, eso realmente no se pensaba como necesito un baño como tal para tal cosa, sino que es más depende como las, no sé, como las, ¿cómo se llama? Como las actitudes, como a las creencias, como a la costumbre. Sí, exacto, eso es más o menos lo que quería decir, y era que el instinto tal vez se ve un poquito más reflejado a tiempos más cercanos, más nuestros. Tal vez por eso ha cambiado un poco la arquitectura. Bueno, vamos con la siguiente. Dice, ¿la arquitectura imita la naturaleza? ¿Quién quiere empezar? Yo creo que no, yo creo que por el contrario, como que intenta diferenciarla, ¿no? Intenta diferenciar como lo que es natural y lo que ya nosotros estamos creando. Es como más bien generar una contraposición. Yo creo que la arquitectura es un concepto tan amplio que en cierta arquitectura obviamente hay una que intenta completamente imitar la naturaleza. Digamos que imitar pues yo considero que no es como, no sé, no es correcto denominarlo como diferenciarse completamente, sino en efecto imitar, como tomar ciertos patrones, tomar ciertos principios. Y digamos, si lo tenemos como dentro de ese marco de definición, como tomar ciertos principios, tomar ciertas bases para luego verlas aplicadas en otra cosa, me parece que la arquitectura sí imita la naturaleza, porque no sé, digamos, nosotros lo podemos ver como en diversos edificios que siguen formas orgánicas, que intentan integrarse con el paisaje, que intentan simular, o sea, digamos, muchos de los pabellones, por ejemplo, que hemos estudiado, en efecto lo que buscan es eso,
como ser uno con la naturaleza y tratar de integrarse a través de algo que evidentemente está fuera del mundo y que no es igual, que sí hay una diferenciación, eso no se puede negar, pero que sí trata de imitarla en cierta forma, pero que obviamente al ser externa de, digamos, de todo ese núcleo natural o ese núcleo como sin intervención del hombre, pues eso la hace distinta y digamos que sí lo imita, pero pues yo creo que no llega a ser exactamente igual, pero sí toma principios que se ven muy evidentes. Yo creo que realmente la arquitectura, pues como tú lo decías, es que también depende como del estilo de arquitectura que uno pueda mirar, como el movimiento, por así decirlo. Pero en un principio yo creo que sí imitaba como la naturaleza, más no era una copia, sino que, como decían aquí, es como intentar integrarse con el medio, como con el mundo. Obviamente hay arquitectura que es súper radical y que quiere que sea distinta y quiere hacerse notar y es distinto, o sea, es diferente, se nota el contraste. Pero sin embargo, tomamos muchos principios, más que todo materiales, por ejemplo, nomás todas las estructuras en bambú, las casas de madera, los espejos de aguas que se pueden utilizar en las construcciones. O sea, tomamos como elementos, más no somos una copia de lo que es la naturaleza en general. Yo diría, yo diría que, digamos, lo básico de la arquitectura, o pues la forma de hacer arquitectura sí imita la naturaleza. Pues también, precisamente por eso, porque la naturaleza es algo que el hombre conoce y que a la hora de hacer arquitectura es algo que trata como de recrear esas formas que ya conoce y trata de hacerlas con sus manos. Entonces trata de imitar, digamos, la torre con la verticalidad de un árbol, no sé, y todo, como que todas esas formas comienzan a surgir a partir de la naturaleza. Ahora pues ya más adelante, cuando ya la arquitectura se vuelve un poco pues, más compleja, ya comienza a alejarse un poco más y tal vez, como lo dice mi compañero, de contrastar con esa naturaleza y hacer cosas un poco más bruscas o más contrastantes y no tan naturales, que ya son muy propias del hombre y de sus creaciones. Digamos, ya el hecho de organizar los espacios con formas diferentes, el hecho de llevar como más allá las formas tradicionales, eso ya lo hace como algo muy diferente a la naturaleza. Pero pues en lo básico, en un principio, yo digo que sí trata de imitar a la naturaleza. Bueno, y ahora la cuarta y última pregunta. ¿La arquitectura responde al instinto primario de buscar refugio? Bueno, diría que sí, pero no. O sea, como que en un inicio pues hay diferentes tipos, por ejemplo, el tipo pues de vivienda que obviamente buscamos como el refugio, buscamos el lugar, estar bajo un techo, pero sin embargo pienso que la arquitectura hoy en día, o bueno, realmente la arquitectura en general, también se ha hecho como para poder crear espacios y como para dar como la sensación y dar, no sé, creencias, diferentes tipos de, no sé cómo decirlo, diferentes sensaciones o diferentes espacios con otras utilidades que podemos utilizar, que no sea simplemente básico como a la vivienda y al refugio y ya está. Bueno, yo digo que en los inicios probablemente sí respondía a ese principio, pero pues ya como como que he comenzado a responder a otras actividades del hombre y a otras actividades de la sociedad. Ya la arquitectura no respondía solo al refugio, sino que responde a muchas cosas más. Digamos, puede responder, no sé, a lo que decíamos de los ritos, a lo que decíamos de la muerte, y responde pues no solo a algo de refugio, que pues puede ser probablemente algo como muy básico, sino que responde ya como a un espacio donde el hombre vive y donde el hombre recrea todas sus actividades y
como todas sus acciones. Entonces, pues la arquitectura responde a eso, pero responde a mucho más. O sea, eso es como algo que está incluido. A mí me parece que la arquitectura sí responde al refugio completamente. O sea, digamos, no considero que como debamos limitar la definición del refugio simplemente como a un hogar o pues como a este concepto de vivienda, sino que, o sea, digamos, podemos encontrar refugios en muchas cosas. Refugio no es solamente, como dije, como algo de vivienda, sino, no sé, por ejemplo, es decir, las bibliotecas o las iglesias son lugares muy simbólicos que dan refugio al hombre, digamos, ya sea un refugio intelectual hacia el conocimiento, o ya sea un refugio espiritual hacia la individualidad, hacia la introspección. Pero a mí me parece que en efecto sí es un refugio, que sí tiene distinta naturaleza, que no necesariamente me parece que el concepto de refugio se quede en vivienda, pero que efectivamente responde a ciertas necesidades que el hombre plasma y que el hombre evidencia a lo largo del tiempo. Y que, digamos, todo este conocimiento sobre las necesidades, todo como estos pensamientos se van acumulando y se va creando esa memoria colectiva de la que pues he mencionado, y a partir de ahí, digamos que la arquitectura responde a todo tipo de cosas que a mí me parece que son el refugio del hombre, no solo en su cuerpo, sino también en su alma, en su mente, y pues en muchas cosas, porque el hombre no es, digamos, no es solo un aspecto, sino que es una variedad de cosas, una paleta de colores inmensa. Entonces me parece que en esa medida sí responde al refugio, y el refugio no solo considerado como vivienda, sino como mucho más. Sí, digamos que en ese sentido lo que decía mi compañera me parece interesante, es que pues nos estamos preguntando especialmente si la arquitectura responde a esa necesidad de refugio. Y digamos que si analizamos la arquitectura, abarca una inmensidad de conceptos, pero la pregunta como tal la podríamos responder como sí, responde a esa necesidad, pero no se limita simplemente a eso. Entonces ahí podríamos precisamente hacer esas diferencias, ¿no? Puede dar tanto un refugio, digamos, sí, como un hogar, también puede dar un refugio espiritual, puede, no sé, ir más allá como a rituales, a toda una serie de actividades. No se limita simplemente al hecho del refugio, pero sí abarca como varios aspectos dentro de los cuales está incluido. ¿Hacemos conclusiones Del curso. Pues bueno, concluyendo como estas 4 preguntas y también lo que aprendimos en el curso, yo diría que la arquitectura es algo muy bien pensado, es algo que incluye algo más, o sea, más que el instinto, es algo muy, muy racional, involucra también pues los sentidos, involucra muchísimas cosas, y la arquitectura pues es algo muy complejo. También pues no sé, diría que es algo muy propio del hombre, y que el hombre pues se ha encargado de hacer lo suyo y de hacer que cumpla sus necesidades y hacer que cumpla, como que responda a todas sus actividades. No sé, ayúdame. No sé, a mí, digamos, en cuanto al concepto no, en cuanto como al curso, a mí me pareció en verdad una clase pues muy buena, a mí me gustó mucho, y digamos que más allá de dar los conceptos o dar como ciertos dogmas como esto es así, lo invita a uno a plantearse un pensamiento crítico y a ver las cosas más allá de lo que uno ve a simple vista. Entonces yo considero que esa es como una de las principales cualidades que un arquitecto debe desarrollar, y es como ver más allá de sus ojos, ver más allá de lo evidente. Entonces, me gustó mucho este curso porque a uno lo invita, más allá de saber los principios, más allá de saber los conceptos, más allá de saber, digamos, lo que, como lo estricto y completamente rígido, lo invita a uno, sí, a plantearse un pensamiento crítico, a decir, hombre, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que yo voy a hacer y qué es lo que voy a proponer y por qué? Y pues, no sé, también es bonito considerar y tener en cuenta ahora que todo tiene un porqué, las cosas no solo son porque sí o no siempre. Sí, aprendimos como a tener, no sé, una visión más
filosófica de la arquitectura, de cuestionarnos más cosas, hacer las cosas como no solo por hacerlas, sino ver qué hay en el fondo de todo lo que hacemos y qué hay antes y qué hay después. Y es algo como involucrar todo eso y hacer que lo que hacemos o que las cosas que creamos respondan a todo eso que aprendemos y cuando lo hagamos nos haga cuestionarnos más. Otra cosa es que al principio de curso creo que uno llega como con una mentalidad muy, o sea, como un poco más cerrada, como no tan sensible, y a lo largo hemos podido ver que no todo es como tal lo vemos de primera instancia, sino que todo tiene algo detrás y una razón, y tiene preguntas y tiene un porqué. Entonces es como aprender a tener esa sensibilidad no solo con las personas sino con el mundo en general. También es conocer un poco como de nuestra historia, no más el saber que una arquitectura, digamos como en la universidad, está hecha en un pasado y que la historia sigue ahí presente. Es algo muy interesante, o sea, no es como ver un predio y pensar, no, pues acá podemos construir y tal cosa y ya, sino es pensar qué había antes, qué fue lo que pasó, cuál es la historia del sector, qué vamos a poner, no pensar solo como en el edificio como tal, sino pensar más en general y ver más allá de las cosas. Sí, y digamos, algo que me parece interesante del curso es que pues lo empezamos como con qué creía cada uno, como considera que fue el origen de la arquitectura. Pero, y digamos, cada uno dio como una respuesta muy rápida y muy como del pensamiento que tenía en ese momento, del pensamiento que se tenía como en general. Y a lo largo del curso, pues pudimos ver que, pues sí, lo podemos ver desde un punto filosófico, pero también podemos ver desde un punto antropológico, tal vez. Entonces es como ver que uno no puede tampoco tomar como las cosas tan a la ligera, por decirlo así, sino que en verdad, como lo decían, cada cosa tiene como un porqué más profundo que digamos no es simplemente lo que se nos ocurre en el momento, sino que tal vez debemos pensar un poquito más, ir más allá de las cosas, como no quedarnos con lo básico. Y eso es como también una invitación como al arquitecto, ¿no? A pensar más como en su entorno, en su historia, en cuál es su origen, al fin y al cabo. Ya. Sí, esto yo considero que nos hace ver como de dónde venimos y hacia dónde vamos. O sea, a pesar de que es una perspectiva muy personal, ese hacia dónde vamos, yo siento que es como algo que reúne todo y que nos hace ver como esa generalidad desde afuera, desde la calidad de un hombre que sabe que no está dentro del mundo. Y ya. Gracias. 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 Gracias.